uno de los hermanos, aunque no los conocemos a todos, pero gracias, sabemos que son luz en medio de las tinieblas, Señor. Amén. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que no vemos, pero sabemos que tú estás haciendo. Gracias, Dios, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ok. Hay muchos versículos o escrituras que la podemos utilizar como un fundamento para esta serie y podemos escoger de tantas escrituras. No creo que sea necesario comenzar con una, porque vamos a mencionar quizás algunas escrituras más. Estamos tratando de buscar respuestas hacia dónde es que va la iglesia hoy, cuál es realmente lo que estamos buscando, qué es lo que de verdad estamos necesitando, porque muchas veces lo que nosotros buscamos y lo que necesitamos son dos cosas diferentes. Amén. Y podemos estar buscando algo y Dios puede decir, eso no es lo que yo quiero para ustedes en este tiempo. Recordemos que hay tiempos proféticos y por ejemplo, podemos buscar esta escritura, que no era mi intención leerla, en el libro de Habacuc, que es una escritura que se usa mucho. Yo la usé mucho por tantos años que yo la utilicé y la sigo utilizando porque realmente es la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no se cansa. Habacuc está después del libro de Miqueas y Miqueas está después de Jonás. Y en el libro de Habacuc dice aquí, yo creo que yo lo leí el otro día, donde él dice, oh Jehová, en el capítulo 3, versículo 1, que dijimos que es una oración, la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Él reconocía que la obra de Dios estaba, como yo diría, moribunda en ese tiempo. Por varias razones. Había indiferencia, había una mezcolanza de sentimientos y emociones y opiniones religiosas, y eso estaba afectando y hizo daño al pueblo de Dios en el tiempo de Habacuc. Y él, reconociendo eso, ora que Dios avivara, diera vida a su obra en ese tiempo. Y muchas veces hemos usado esas escrituras para hablar de la necesidad que tenemos de un avivamiento. Señor, aviva tu obra. Hay muchas escrituras como Señor, visita tu viña. Yo predico un mensaje acerca de eso en relación a la necesidad que existe en que Dios visite a su viña. Sabemos que Dios está en medio de sus hijos, pero hay expresiones donde realmente la iglesia necesita sentir la realidad de Dios. Yo creo que todos por fe creemos lo que dice la Escritura, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y muchas veces esa Escritura también hemos abusado de ella para que decir que donde quiera que hayan 2 o 3 congregados, ahí está Dios. Y es verdad, pero esa Escritura realmente no tiene que ver con reuniones. Esa Escritura tiene que ver con la situación de alguien que había caído espiritualmente y que ellos necesitaban el juicio de Dios, la opinión de Dios acerca de esa situación. Y Dios dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Para qué? Para tratar esa situación. Eso se estudia en el contexto donde esas escrituras aparecen, pero muchos parecen que ignoran eso y no lo sacan a relucir porque creen que a lo mejor le quita
como yo diría, importancia a que donde hay poquitos reunidos, que dudemos que Dios está ahí. Pero realmente esa escritura no se refiere a que hayan 2 o 3 congregados. Y se puede utilizar, yo no digo que no se puede utilizar, pero yo siempre, cuando hemos estudiado lo que es las escrituras, siempre yo le he dicho que tenemos que estudiar el contexto de una escritura, porque podemos llegar a una conclusión errónea por no leer quizás el capítulo de antes y no leer quizás el capítulo que viene después. Entonces llegamos a una conclusión, porque la Biblia dice, sí, pero vamos a ver. Y yo sé que esto suena un poco extraño, pero hay promesas en la Biblia, mis queridos hermanos, que no son para nosotros. Hay promesas en la Amén. Biblia que Amén. Dios hizo únicamente a ciertas personas en ciertos momentos en el tiempo de Israel. Y yo sé que muchas veces por fe y por nuestra necesidad reclamamos eso para nosotros. Y lo hacemos porque somos seres humanos y porque necesitamos, pero sacamos muchos versículos fuera de contexto. Y claramente muchos hermanos, lamentablemente la mayoría dice amén a lo que no deben estar diciendo amén, porque aunque no son verdades que hacen daño, perdón, aunque son exclamaciones o declaraciones que no hacen daño, pero no podemos sacarle el verdadero beneficio a lo que Dios quiso decir, o Jesucristo quiso decir, o los apóstoles quisieron decir. Entonces, volviendo a los resultados en la historia, estuvimos hablando, no sé si yo cubrí esta parte aquí, donde más de 100,000 personas fueron salvas en Gales, 100,000 en Ulster, miles en las Islas Hébrides, cientos de miles en África, especialmente en el Congo, en Japón, en China. En China pasó algo muy interesante, porque cuando vino ese avivamiento, ellos decían, antes los pastores buscaban a las ovejas, ahora las ovejas descarriadas están buscando a los pastores que les prediquen, porque hubo un movimiento tan fuerte que creó un hambre de Dios, que en muchas ocasiones se predicaba muy poco. Y podemos tocar ese punto, porque a veces, muchas veces, y estos son errores que yo he visto a través de los años, y yo veo después lo que produce, porque no hay nada como uno examinar el fruto de un árbol. Si un árbol no da fruto, sabemos que algo pasa con ese árbol. Y, por ejemplo, cuando han habido servicios donde el predicador no ha predicado, decimos, oh, la gloria de Dios bajó, ¿se convirtió alguien? No. ¿Alguien fue sano? No. ¿Alguien salió de Babilonia? No. ¿Qué pasó? Mucha ¿Está bulla. siguiendo? Exactamente. Entonces, cuando Dios obra, hay cosas que cambian, que cambian. Y en eso es lo que tenemos que hacer énfasis. Simplemente porque no haya una predicación, y yo disfruto esos cultos cuando los hay, pero reconozco que muchas veces es simplemente nosotros tomando el mando y cantando y diciendo gloria a Dios, y es un culto de alabanza, y nosotros lo traducimos a que Dios ha estado aquí entre nosotros. Bueno, Dios está entre nosotros, aunque no haya esa algarabía. Yo he estado en servicios donde ha habido, déjame usar esta palabra, como un silencio divino, donde uno siente esa presencia de Dios, y hay un temor reverente que cae sobre aquellos que están presentes. Yo he estado en todo tipo de servicios y a través de los años he llegado a entender y comprender algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hizo el avivamiento aquí en Estados Unidos cuando llegó, especialmente en los estados del este, a Nueva York, le dicen la Nueva Inglaterra, ahí en una población en ese tiempo de 340,000 personas, el 7% fue convertido.
Y de tal manera el avivamiento hizo conciencia que fue lo que hizo terminar con la esclavitud en Estados Unidos. Otra cosa que no se habla, ¿qué fue lo que estuvo detrás de Abraham Lincoln? Porque Abraham Lincoln tuvo una experiencia con Dios, algunos no lo saben, de que Abraham Lincoln, cuando él se hizo presidente, él profesaba un cristianismo, pero un cristianismo muerto. Pero cuando él tuvo un encuentro con Dios de verdad, y esos libros se encuentran de historia, lo llevó a él a realmente entender lo que Dios había hecho en hacer al hombre, cómo el hombre estaba dotado de parte de Dios de todos los derechos. Derecho a ser libre, derecho a ser feliz, derecho a muchas cosas que otros gobiernos no dejaban a los que estaban en esos países a tenerlo. Uno de los que también pasó fue que salvó a Estados Unidos de los peores elementos de la Revolución Francesa. Ustedes saben que en Francia hubo una revolución, y esa revolución que hubo en Francia contra la sociedad francesa que estaba sumergida en la vanidad, eso era una cosa terrible. Los hombres hasta usaban mascarilla y se pintaban lunares y había una corrupción total. Entonces, los campesinos, después de varios años de levantamientos, se levantaron y crearon una revolución y sacaron a toda esa gente del poder, y ahí fue donde comenzaron a usar la guillotina, esa arma que usó y se usó por muchos años como si fuera la silla eléctrica, la guillotina donde le cortaban la cabeza a las personas. Eso trató de infiltrar a Estados Unidos. Francia trató de infiltrar a Estados Unidos con ese tipo de mentalidad. Estos avivamientos aguantaron mucho porque creó una conciencia en la sociedad americana de libertades, de los derechos del hombre, de la responsabilidad que el hombre tiene con su alma, y cooperó, ayudó mucho a la sociedad americana los avivamientos, aparte de los cientos de miles de conversiones que hubo. Y esos avivamientos duraron aproximadamente cerca de 10 años. Eso era una cosa que, por ejemplo, cuando los avivamientos comenzaban ya a, a bajar en el fuego que tenían, ellos volvían a orar y Dios volvía a manifestarse. Y eso, gracias a Dios, a aquellos hombres que Dios utilizó en esos tiempos para hacer conciencia. Nosotros no podemos orar por lo que no sabemos, no podemos orar por lo que no entendemos, no podemos tener peso por lo desconocido. Entonces, una de las razones por las que estamos estudiando esto, yo estuve predicando por ¿cuántos años? Bueno, yo no me recuerdo ya cuántos años, pero eso era todo lo que estuve predicando. Y no fue siempre grato para mí llegar a ciertos lugares y predicar, porque algunos me retaron, algunos pastores me retaron a mí, que porque yo estaba predicando eso, que porque que si yo no creía de que habían habido avivamientos. Digo, no, nosotros no hemos visto los verdaderos avivamientos, pero podemos tenerlo si lo entendemos y si lo procuramos y podemos crear una conciencia de la nuestra necesidad. Porque una de las cosas que ha pasado a través de los años, y eso lo vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que lo vemos hoy, es que nosotros hablamos muy bien de nosotros mismos. Siempre estamos cacareando y diciendo cuán buenos somos y cuán espirituales somos y cómo Dios está entre nosotros, como queriendo decir que no está en otro lugar. Esas cosas son para mí, llega un momento que me repugnan. Porque una de las cosas, ese es el espíritu de la Odisea, que lo vemos en Apocalipsis 3, donde dice, no tengo necesidad prácticamente de nada. Y Dios le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, que eres un miserable, que eres ciego. Y Dios le da una lista de todas las cosas que ellos creían que no tenían.
y realmente ellos tenían todos esos problemas, es cuando Dios le dice un versículo que se usa mucho. Y un tiempo, cuando yo era joven, yo lo usaba hasta que me di cuenta de que yo estaba predicando mal. Que es otra cosa, que tenemos que ser humildes. Y yo me recuerdo que una vez yo llegué a un lugar y yo pedí perdón a la congregación. Y entonces después dijeron, porque mira, cuando es un hombre de Dios no tiene que pedir perdón. Digo, ¿qué clase de mentalidad? ¿Qué mal educados espiritualmente somos? Una de las mejores señales de lo que es la santidad es la humildad, en uno admitir sus errores, en uno admitir que no estamos a donde debemos estar. Porque si estamos satisfechos aquí, nunca vamos a subir. Entonces tenemos que admitir que no estamos aquí. Y lo que hace un avivamiento es reconocer. Y ese versículo es cuando Dios le dice a la iglesia de la Odisea, ella a la puerta, si alguno oyere mi voz. Él está hablándole a la iglesia. Eso no es un mensaje para el pecador. Pero lo usamos una y otra vez. Yo lo usé muchas veces. Hasta que me di cuenta, Dios le está hablando aquí a su pueblo, a su iglesia, que no lo deje entrar porque ellos están controlando la situación. Y el Señor le dice, si oyeres mi voz y abrieres la puerta, yo entraré, ¿no? Entonces, hay otro mensaje dentro de ese mensaje, y es de que esto es una cosa personal. Si alguno quiere mi voz. Bueno, si la congregación no lo quiere oír, si el pastor no lo quiere oír, Dios permite que hayan algunos que lo quieran oír. Y abra la puerta y reconozca, ¿no?, su necesidad. Y hay un mensaje también que yo he predicado que se llama el vocabulario de un avivamiento. Y el vocabulario de un avivamiento comienza con la palabra arrepentimiento. Porque muchos se escandalizan. Muchos se escandalizan. Yo estuve en Chicago predicando y cuando yo prediqué ese mensaje, pastores estaban en el altar. Yo era una lista de pastores de sus rodillas, estaban llorando y me dijeron después al otro día, dijeron, hermano, nunca habíamos oído tal cosa. Digo, porque nosotros como iglesia de Dios a veces predicamos cosas que las exageramos a tal magnitud y tenemos temor de que nosotros como cristianos en ciertos momentos tengamos que arrepentirnos de algo que no conscientemente es pecado para nosotros, pero que Dios nos ilumina, ¿no? Y entonces, cuando entendemos esas cosas, somos entonces fáciles de moldear, porque no podemos tener el orgullo de decir, no, yo no puedo, yo no debo ir al altar, yo llevo tantos años. Bueno, pues esas cosas, si siguen sucediendo, no podemos esperar a que tengamos un avivamiento, porque Amén. tenemos que arrepentirnos Amén. de varias cosas, ¿no? No necesariamente de las cosas que el pecador hace. Y hay un versículo que yo no realmente no lo quiero meter como una cuña, pero en 1 de Juan, y si hay preguntas, por favor, háganmela, porque hay varias cosas que yo no he tocado aquí que quiero tocar. Dice aquí... Sí, hermano, ahí mismo en Apocalipsis, donde estaba hablando usted, en el capítulo 3:18, y dice al final del versículo, y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, sí, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos, eso es exactamente lo que estaba diciendo usted, con colirio para que veas. Que veas. Todo eso es la realidad de hoy, pero es que se predica, pero realmente no vamos al centro. Sí, hermano, y qué difícil es para algunas personas que llevan muchos años en la iglesia, y si tienen algún liderazgo, eso, qué difícil es reconocer que la regó, o sea, que están necesitados, que ellos necesitan ayuda. Esa es una cosa que yo la reconozco, yo sé, no es fácil, pero si queremos subir,
tenemos que llegar a esa realidad, especialmente hoy. Sí, el orgullo está haciendo mucho daño. Sí, sí. O sea, yo reconocer, yo llevo tantos años reconocer que yo llevo tantos años que voy a estar reconociendo. O sea, bueno, I'm sorry, pero no. O sea, claro, o yo soy diácono, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy maestro de escuela dominical y hablan con una autoridad que quieren como intimidar a otros, pero no, eso no. Bendito Dios, bendito Dios. Sí. En Juan hay algo que pasa por alto. Juan 1, en el capítulo 2, y yo soy de los que creen la santidad. Yo predico la santidad y creo en el mensaje de que los cristianos no practican el pecado. ¿Okay? Vamos a aclarar eso, no sé que vayan a pensar. No, porque el hermano Figueroa dijo esto. Vamos a aclarar esto, pero hay uno de los estudios más interesantes. Y yo creo que yo hablé con esto cerca de la hermana Loima una vez. ¿Se acuerda de 1 de Juan capítulo 1, hermana Loima? Nunca llegamos ahí, o eso fue que lo dejamos después. Hace mucho antes de la pandemia. ¿Se recuerda? Sí. Sí. Estuvimos hablando mucho por teléfono acerca de esto. Ahora, el primer capítulo de Juan es uno de los capítulos más mal interpretados, yo creo, en el Nuevo Testamento. Porque Juan, en este momento, regresa de la isla de Patmos. Ya llevaba años sin ver a la iglesia. Y después que Dios le da a él y le revela el libro de Apocalipsis, él escribe el evangelio que lleva su nombre, escribe la epístola de 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan. Y cuando él llega a la iglesia, muchos no lo querían recibir a él. Eso se ve claramente aquí si lo estudiamos versículo por versículo. No quieren tener comunión conmigo, más o menos lo está diciendo, pero dice, pero yo estuve allí. Si ustedes están dudando de mi autenticidad, les quiero recordar, yo estuve con él, yo lo toqué, yo toqué al verbo de vida. Recuerden que él era el discípulo amado por el Señor. Entonces, él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que yo estoy anunciando. Y entonces cuando llega al capítulo 2, los capítulos son puestos para saber dónde estamos leyendo. Él dice aquí, 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecado. Esta es mi primera pregunta. ¿Cuál es el único pecado que el mundo no puede cometer? Una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el único pecado que el mundo no puede cometer? No puede. Estoy hablando del mundo pecador. No tengan pena contestar si no estamos aquí para contestar. Mira, no supo contestar. Es que esta pregunta yo se la hago a pastor y tampoco saben contestarla. El pecado que el mundo no puede cometer es apostatar. Porque ellos no han dejado la fe. Ellos nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron. ¿Están entendiendo? Entonces, para poder apostatar de la fe, tenemos que haber estado en la fe y dejar la fe. Que es que lo significa un apóstol. Okay. Esto es un poquito de merengue arriba del cake. Que muchas veces hay personas que no leen demasiado rápido, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Agárrense ahora. Por nuestros, dice, no, eso es generalizando. No, Él no está generalizando aquí. Porque es que el versículo lo enseña. Dice, por nuestros pecados,
perdón, sino también por los de ¿qué? Todo el mundo. Así que está hablando de aquellos que han sido parte de la iglesia y que siguen profesando que son parte de la iglesia y que pasan por parte de la iglesia, que no quieren reconocer de que ellos sí han pecado no con los pecados que el mundo practica, pero hay otro tipo aquí de pecado también, que la iglesia puede ser culpable de hacerlo sin la intención de hacerlo. Porque yo quiero, a veces las personas dicen, es que usted es muy cortante, hermano, usted no da espacio. Yo doy todo el espacio que yo quiero, que yo puedo. El asunto es que hay muchos, ok, el pecado de la tibieza es el pecado respetable. ¿Por qué? Porque podemos ser tibios y Dios está diciendo, te voy a vomitar, y entonces a personas que están así, como si fueran hermanos. Les llamamos hermanos, ¿verdad? Entonces, hay personas llamados cristianos que llevan años y años y años en las congregaciones y tienen un orgullo que eso es terrible. Amén, eso es verdad. O tienen una lengua que es una escoba. Un látigo, sí. ¿Okay? O pueden tener una actitud de superioridad. Bienaventurados los mansos. Entonces, pero todas estas cosas son aceptables. A nadie lo bajan del coro porque es así. Ahora, si lo agarra fumando marihuana, si lo agarra que estaba tomando esto, entonces no puedes tomar parte en la iglesia. Ah, pero tú puedes tener orgullo, tú puedes ofender a los demás con tu lengua. Bendito Dios. Tú puedes maltratar a otros. Y tenemos que soportarte, tenemos que llamarte hermano. ¿Me estás siguiendo? Amén, amén. Entonces, estas son las situaciones que yo pienso realmente que arriba de esta basura no podemos estar orando por un avivamiento. No se puede. No. Porque quienes están haciendo a veces bulla por un avivamiento son los que están mal. Señor, porque yo quiero que mis familiares sean salvos. Señor, otra palabra. Yo sé que va a venir un avivamiento. Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. ¿Qué sabes tú? Dios ha hablado contigo. Amén. Tú tienes una audiencia personal con Dios, que Dios vino a hablar contigo y te aseguró, porque Dios es inmutable. Entonces tenemos que oír todas estas barbaridades, ¿comprende? Entonces yo personalmente no tengo paciencia para eso. Cuando digo que no tengo paciencia es que si alguien está hablando eso cerca de mí, yo tengo que decir algo. No soy pastor ya, ¿ok? Pero todavía soy un ministro de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender y comprender que aquellos que están dispuestos a abrirle la puerta al Señor para poder cenar con Él y que Él cene con nosotros, y que entonces reconocemos que tenemos que comprar oro refinado, ¿no? Tenemos que ungir nuestros ojos con colirio, porque no es casualidad que en la Odisea había un centro farmacéutico donde se trataban los ojos y había un colirio especial para tratar los ojos, y Dios utiliza eso y le habla de que ellos tienen que ungir sus ojos con colirio, pero está hablando de un colirio que es espiritual. Es una obra que Dios hace. ¿Cómo limpia Dios los ojos? Como se los limpió a Pablo cuando él no podía ver. ¿Se recuerdan? Cuando Pablo no podía ver, y dice que cuando Ananías oró por él, que sus ojos cayeron como escamas. Entonces, necesitamos de una forma pero muy especial este avivamiento, porque otra cosa importante, los avivamientos han creado reformas sociales en los países donde han ocurrido. Le ha convenido a la sociedad que la iglesia tenga un avivamiento. Estaba diciendo que el 75% de los convertidos lo hicieron antes de llegar a los cultos. En Corea, no sé si lo repetí, bueno, lo siento mucho. En Corea, los paganos vendían baratas sus casas porque se sentían perseguidos por las oraciones de la iglesia. La escuela dominical
es un producto del avivamiento. Ellos que no lo saben. Porque hubo un tiempo que la escuela dominical no existía. Así que la escuela dominical es el producto casi de la última parte del siglo XIX por causa de los avivamientos. Hoy estamos retrocediendo y hay congregaciones que están eliminando la escuela dominical. Las están eliminando por esta razón. Están eliminando, por ejemplo, también que es un producto también de avivamiento en cierta manera, las escuelas bíblicas de verano, una semana entera con los niños, trabajando con ellos, todo eso. Alguien me dijo a mí, nosotros dejamos de hacer eso porque cuesta mucho trabajo, demanda mucho trabajo. Pero son los primeros que dicen, yo estoy dispuesto a morir por el Señor y yo amo a Cristo con toda mi alma. Ok. Ahora, Dios promete resultados. Ahora vamos a 2 de Crónicas 7. ¿Preguntas? ¿Comentarios? 2 de Crónicas 7, versículo 14. Bienvenidos los hermanos de Honduras. El hermano Clotre sigue. Gracias. Ok, este versículo se ha usado y se usa y se usa y se usa y yo lo vuelvo a usar y lo vuelvo a usar. Yo lo tengo en la página primera de mi Biblia. Ahí tengo 2 escrituras que siempre los tengo ahí. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Ahora, fíjense bien. Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero parece que no estaban invocándolo bien, porque dice, y si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese versículo ha sido utilizado una y otra vez por todos aquellos grandes hombres de Dios, digo grandes de Dios porque están en la historia, que hicieron conciencia de la necesidad de un avivamiento. Por causa de avivamientos, las universidades de Yale, Oxford, Cambridge y Harvard tuvieron su comienzo. Si no fuera por los avivamientos, estas universidades nunca hubieran comenzado. Y en sus primeros años se predicaba diariamente en esas universidades. Un culto era parte del, yo no sé cómo se dice en español, ustedes pueden ayudarme. Hay palabras que realmente se me escapan. Curriculum. ¿El horario? Es más que horario, es como es como el devocional. ¿Como recorrimientos? Necesito un devocional. Es como el currículum, es como la lista. El plan de estudio, las asignaturas. Ok, está bien. Eso, el plan de estudio, las diferentes clases que se van a tomar, etcétera, etcétera, más o menos. Yo sé que hay una palabra en español, yo la voy a buscar. Era parte del pensum. ¿Cómo es? Era parte del pensum. Era parte del pensum. Esta palabra, hermano, es demasiado fina para mí. O sea, era parte de las materias que se tenían que dar obligatorias, ¿no? Ok, la materia, ok, obligatoria. Right. Asignatura. Asignatura, las asignaturas también. Ok. Deje llevarle a Isaías 44. Isaías 44, versículo... No, Isaías 44, versículos 3 y 4.
Isaías 44. Sí, comenzando con el 1. Ahora pues, oye Jacob. Ya ves que Dios le llama a Israel Jacob, le está recordando su nombre. Tramposo, engañador. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío. No es que lo está acusando, simplemente recuérdate que tú eres. Y tú, Israel, dos partes. Jacob por una parte, Israel por otro, príncipe. Ok, Israel, que significa príncipe, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Aquí hay una promesa que Dios le está dando al pueblo de Israel en una hora crítica. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún. Jesurún aparece en el libro de Deuteronomio y se utilizó cuando Israel se le fue su prosperidad para la cabeza. Que se creyeron. Y esa palabra se aplicó a ellos. Y dice a quien yo escogí, que yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Esto es una promesa dada a Israel. Pero de esto podemos aprender de que Dios quiere lo mejor para su pueblo. Y si estamos en la condición que estamos, no es por culpa de Dios. Nosotros hemos creado el problema. Nosotros mismos hemos creado el problema. Y es nuestra responsabilidad tratar de enmendar esa situación con humildad, humillándonos delante de Dios. Porque hay personas, cuando digo personas, no me estoy refiriendo a gente que está allá afuera. Yo casi me refiero a personas que profesan ser cristianos o que se profesan ser parte del pueblo de Dios y demás. Que se sienten orgullosos de su santidad. Como los fariseos, se sienten orgullosos de los espirituales que ellos son. Y ya, cuando se sienten orgullosos de los espirituales que ya son, ya, perdón la palabra, metieron la pata ya. Sí. Gracias, Señor, porque yo soy humilde, más que los demás. Hay promesas en Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19. Y claramente no hay tiempo para poder entrar en esto. Es muy difícil saltar en medio del libro del Apocalipsis para enseñar algo. Hay que tener mucho cuidado. Pero me voy a arriesgar con este versículo 19. Después que esto ocurre cuando la séptima trompeta es tocada. La séptima trompeta no es nada más que el último aviso que Dios le está dando a esta generación. Hay un llamado hoy. En el libro de Isaías, Dios dice que Él va a sacar un remanente del remanente. Porque hay muchos grupos de llamadas iglesias de Dios en Estados Unidos. Muchos grupos. Y no somos responsables de lo que otros hicieron, de las divisiones que otros formaron. Y es una cosa que duele. Pero a la misma vez, no podemos poner en juego los principios de lo que es la santidad y la verdad y la veracidad para poder tener unidad con alguien. No, yo no lo voy a hacer. Entonces, yo no lo voy a hacer y yo sé que hay otros pastores que no lo van a hacer tampoco. Y el templo de Dios, versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo.
y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, luces, luz espiritual, relámpagos, voces. Cuando hay luz hay entendimiento. Y si hay una cosa que existe hoy en día, porque existe porque es que yo lo leo, yo lo leo. Hay pastores que tienen miedo que sus congregaciones sepan cosas y las ocultan. Las ocultan, yo lo sé personalmente. Pero cuando hay ignorancia, hay tinieblas y hay oscuridad. Entonces, dice que porque hay relámpagos, hay voces. Y después que hay voces, hay truenos. El trueno es entendimiento. ¿Y por qué sabemos que los truenos son, que es entendimiento? Porque cuando Samuel estaba hablando, dice que tronó Dios. Y Dios habló. Y en Apocalipsis, cuando los truenos, se sintió el trueno, dice que Juan iba a escribir lo que los truenos habían dicho. Y Dios le dijo, no lo escribas, séllalo hasta el día que sea necesario. Ok, cuando estas cosas pasan, dice que hubo un terremoto. Las cosas materiales, terrenales, todo lo que es terrenal. En el templo de Dios, en la iglesia de Dios, todo lo que es tierra tiene que temblar. Tiene que haber un terremoto espiritual. Hay presos que tienen que salir libres. Hay personas que han sido puestas en prisiones que no debieran estar en prisión por líderes. Que se les niega la palabra, que se les niega el que puedan hablar. Eso se llama despotismo religioso. De eso yo estoy cansado de verlo. Manipulación. Decir cosas a medias, decir una parte, no decir la otra. Eso se llama manipulación. Y grande granizo, o sea, verdades fuertes y grandes. Entonces, esto es un reto para nosotros hoy. Ahora, ¿podremos ver este día? Yo no sé si yo lo voy a ver. ¿Veré yo un avivamiento? Yo no sé. Yo quisiera con todo mi corazón, Dios sabe. Y yo se lo he dicho a Dios en oración, y esto lo digo para la gloria de Dios. No lo digo para... Yo le digo a las personas, yo estoy muy anciano ya para tener que estar, como se dice, tratando de impresionar a alguien o tratando de decir, mira lo que el hermano Figueroa ha hecho o ha dicho. Ya yo estoy muy viejo para eso, hermano. Yo pastoreé por 44 años y yo todavía sigo predicando y sigo dando clases y sigo escribiendo y estoy a veces más ocupado que lo que yo creía que yo iba a estar en este tiempo. Pero esta es la situación. A veces yo he orado a Dios y Dios lo sabe. Señor, yo prefiero ver un avivamiento de que yo verme sano de todas mis dolencias y mis problemas, de mi diabetes, todo. Prefiero un avivamiento de que tú me sanes a mí de mis enfermedades. Porque yo tengo hambre y sed de Dios. Yo quiero la realidad. Yo no quiero imitación. Y lo he predicado una y otra vez. Yo estoy cansado de cultos regulares. Pero también le tengo miedo a los cultos que se inventan. Cultos que son inventados. Cultos que son empujados. Servicios que son echados así. ¿Comprende? Que alguien lo comienza, el otro sigue y se vuelve como si fuera como una macarena espiritual. Detesto eso, porque yo he estado en esos ambientes y yo siento que mi espíritu como que se encoge dentro de mí, porque dice la palabra, disciernen los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Entonces, hay promesas que Dios ha hecho. Bueno, pregunta. Sí. A nivel de iglesia, de congregación, ¿estamos listos para un avivamiento?
Yo no creo. Amén. Tristemente, pero amén. Yo creo que estamos lejos para ser más específico todavía. Sí. Y la oración del avivamiento, o sea, no siempre, pero en algunos lugares se ha convertido como una canción aprendida. Es una palabra que se usa y se usa y se usa y se usa. Y ya no hay efecto, no hay nada respaldando. Ya no tiene efecto. Correcto. Y ha habido momentos en que yo lo he predicado. Yo no quiero ni usar la palabra avivamiento, utilizo a veces otra palabra porque nos acostumbramos a eso y entonces ya es una cosa que se dice y no funciona. Yo a veces cuando hemos tenido la opción, yo trato de ser así y no quiero oír a nadie y no me importa quién me oye por orar. Pero yo derramo mi corazón delante de Dios y yo lo confieso. Estamos lejos de un avivamiento. No estamos como debemos estar. Estamos bastante lejos. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Sí, hermano, cuando escuché el mensaje suyo de mostrando la casa a su casa. Sí. Ese mensaje yo pienso que deberían, o sea, no empujarlo, pero promoverlo más, porque es... Muestra la casa a la casa. Correcto. Porque la casa ha perdido visión de la casa. Correcto. Y eso fue como una lavada con cloro. Yo no sé, yo recibo, yo quiero que ustedes sepan, yo digo esto para la gloria de Dios, la cantidad de correo que nosotros recibimos aquí, de Estados Unidos, estoy hablando ahora, de congregaciones de la Iglesia de Dios en inglés de diferentes lugares, me dicen, hermano, nosotros nunca hemos oído esto. No el mensaje del avivamiento, sino es que en muchos lugares están comiendo la misma paja. Sí. Es la misma hierba, ahí lo mismo. Ya cuando comienzan a predicar, ya uno sabe lo que van a predicar. Entonces, necesitamos unción del Espíritu de Dios, una unción fresca, que unja nuestra lengua y que puedan haber personas. Necesitamos tanto de este avivamiento, de que tiene que haber convicción, tiene que haber una convicción de tal magnitud. La única manera de uno poder comenzar con el pie derecho es admitiendo la necesidad que tenemos. Hermano, ¿quién levantó mano? Hermano Daniel. Yo. Oh, sí, hermano, diga. Estoy teniendo mala recepción de audio. Ajá. Y hay cosas que no las escucho, pero alguien estaba diciendo ahí algo de la casa a la casa. No entendí qué. Es un mensaje que yo prediqué que se llama Enséñale la casa a la casa. ¿Está en YouTube? Puede ser que esté, hermano. Sí, yo lo vi en YouTube. Está en inglés, pero si le presta atención a la hermana Keila, que hace un trabajo espectacular traduciendo, lo agarra todo el concepto, todo, lo agarra muy bien. Está en YouTube. Okay. Es que lo que usted está predicando, hermano Alex, eso lo estoy viviendo yo y no sé si me veo un poquito así como un poquito triste porque siento que predicamos a las personas y las personas parece que entendieron, pero ya cuando venimos a ver si hay de verdad en ellos un avivamiento, en realidad no lo hay y eso me tiene a mí un poquito cuando baja la preocupado. emoción. No sé si está sucediendo en todas partes. Bueno, es que tenemos que comenzar por ahí. Bastante preocupado. Sí, tiene que haber preocupación, tiene que haber tristeza, tiene que haber. Eso no quiere decir que no tengamos el gozo del Señor. Podemos adorar a Dios con alegría y glorificar el nombre del Señor en esos momentos, pero estamos hablando de una necesidad imperiosa que existe hoy. No podemos simplemente descansar en la carne. No podemos hacerlo porque dice la palabra que si Dios no edifica la casa, en vano, correcto. En vano trabajan los que la edifican. Sí. Y yo predicando en una ocasión, señalé que cuando Moisés fue al monte, él no solo trajo los 10 mandamientos en la segunda ocasión,
Él trajo los planos del tabernáculo. Y Dios le dijo a Moisés, hazlo todo de acuerdo a estos planos. Las medidas, todo. Él trajo un modelo. Él trajo un modelo. Cuando el pueblo de Israel terminó el tabernáculo, ese tabernáculo tenía que lucir con el modelo que Dios le había dado a él. Entonces, nosotros, pues nos hemos vuelto chapuceros. No nos preocupa el modelo. Inventamos cosas. Recuérdense que yo llevo tantos años aquí en Estados Unidos en reuniones de pastores, y estuve en reuniones de pastores por años y años y años y años. Y llegaron momentos donde estaban hablando y discutiendo acerca de ¿qué es el ayuno? Digo, pero a estas alturas, podemos tomar café y ayunar a la vez. Digo, pero estamos en esto ahora. No, yo no voy a ayunar. Perdón, no, yo no voy a comer cake porque el cake es lo que me gusta a mí, así que yo no me lo voy a comer por 2 semanas y ese es mi ayuno a Dios. Pero ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Rinde a Dios, no tomes café por 2 semanas, porque como tú te gusta tanto el café, no tomes café. Y entonces ese es mi ayuno, como Dios le dijo a los fariseos, a los hijos que eran malcriados y que eran rebeldes, que decían, no, yo no tengo que honrar a papá y mamá, yo le voy a dar tanto dinero, mi cordobán, y ya con eso me limpio las manos. El ayuno siempre en la Biblia es descrito como abstinencia, ¿no? Y muchas veces podemos ir a Daniel, donde hubo un ayuno parcial de tantos días, pero muchos creen eso fue un ayuno diferente. No podemos copiar cosas de la Biblia creyendo que lo que trabajó para ellos va a trabajar para nosotros, porque se vuelven una costumbre que no resuelve nada, no hace nada más que entretenernos y dándonos unos golpes de pecho lo que hemos hecho. Porque hemos hecho este ayuno. ¿Y qué? A ver, dime, ¿qué? ¿Han cambiado las cosas? Hermano, y esa era la pregunta, hermano, pero la contestó ya, bendito Dios, porque muchas veces se habla del ayuno de Daniel, y vamos a hacer 21 días de ayuno de Daniel. No, eso no. Y eso es... Eso es de Babilonia todo, hermano. Sí, sí. Eso es de Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto esos libros. Ajá. Esos libros yo los he visto. Y he cogido el libro y he visto el índice. Digo, esto no sirve. Dice, bueno, cada uno quítese lo que más le gusta, lo que más no eso no es ayunar. Y bueno. Eso no es ayunar, hermano. Yo lo siento mucho, ¿ok? No te estoy diciendo que... Hermano, bendito Dios. Hermano Alex, yo también he visto libros acerca de esos tipos de ayuno, ¿verdad? Sí. Y todo eso. Sí. Y yo voy y me remonto a la palabra. La palabra no me habla de este tipo de ayuno, ¿verdad? No lo dice. Entonces, pero la mayoría de las iglesias, compañeros de trabajo que yo tengo, ¿verdad? Ellos practican ese tipo de... Porque eso viene de Babilonia. Y lo triste de esto es que hay congregaciones llamadas de Iglesia de Dios que están copiando esas cosas. Eso es verdad, hermano. Y eso es triste, es triste, porque eso le da un falso sentido de espiritualidad a una persona. Exacto. Y yo creo que una persona cuando va a ayunar tiene que sentir el peso por el ayuno. Y tiene que sentirlo, porque un ayuno no es dejar de comer, eso es una dieta. Los deportistas lo hacen. Exactamente, o para adelgazar. Entonces, el ayuno es algo que nos debe llevar a nuestras rodillas para poder dedicar más tiempo a Dios, para orar más, por más tiempo, ¿no? Para orar más tiempo, pensar más en eso. Porque yo, ¿cómo se llama? En los tiempos cuando yo podía ayunar muchos días, yo ayunaba días enteros, día y noche. Día y noche. Entonces, estoy diciendo esto porque yo veo que estas cosas modernas hoy, que se copian, y lo que está haciendo esto en muchos lugares es debilitando
al pueblo de Dios, pero a la misma vez le está haciendo daño, porque los que hacen estas cosas, entonces ellos tienen un falso concepto de la espiritualidad y creen que eso lo hacen más espirituales y comienzan después a creer de que son más espirituales que otros quizás que no lo estén haciendo. Nosotros no necesitamos el ayuno de Daniel, necesitamos de Daniel Aguilar. Él no me está oyendo. Necesitamos el ayuno nuestro. Es el nuestro, no el de Daniel. Es el que necesitamos. Yo, Pastor Alex, aburrido de oír eso de que ayunen 20 días, 15 días, y que Dios le va a responder. Aburrido de eso, yo le prediqué a la iglesia una vez un mensaje que se llamaba: el ayuno verdadero es no comer pecado. Porque dice la Biblia que el pecado es la comida de los impíos. Está bien, entonces yo le dije, el verdadero ayuno es no comer pecado. Así que usted tiene que estar en ayuno todos los días. No pescado, no ¿verdad? Comer pecado. Usted no dijo pescado. No, pecado. No, porque a mí me gusta el pescado, hermano. Que vaya. No, el pescado me tiene que invitar. Está bien, está bien. Esto... el tener conciencia de nuestra condición hoy, como líderes, pastores, obreros, todos aquellos a que nosotros podamos ayudar, después que nosotros hemos puesto ciertas cosas en orden en nuestra vida, y cuando digo hoy me refiero a que hemos estado pecando. Estoy refiriendo que a veces tenemos que tener también prioridades de las cuales podemos descuidar. Y realmente tenemos que ser diligentes. La Biblia nos habla de diligencia y yo tengo confianza en que aquellos a los que yo le estoy hablando, que son pastores, están haciendo la obra máxima. Yo aprecio grandemente la obra de aquellos que son pastores que están aquí, porque yo sé hasta dónde ellos han llegado y yo oro por ustedes diariamente. Por hay otros que no son pastores, que son obreros, otros que aman a Dios, que quieren ser usados por Dios. Estas cosas nos preparan, porque hay avivamientos que comenzaron, no con los pastores, comenzaron con niños orando, comenzaron con ancianas, 2 hermanas ancianas. Una de ellas era ciega, hija de pastores que habían muerto ya. Y ellas estaban orando y orando a Dios para que Dios enviara un avivamiento. Y Dios les envió a alguien a quien Dios usó poderosamente, que sacudió esas islas de una punta a la otra. Y esos testimonios están escritos en libros. Yo tengo las fotos. Esos libros que fueron escritos por aquellos que fueron testigos de esos avivamientos que hubo en Escocia, en Inglaterra y en tantos países, en el Congo. Eso fue una cosa increíble lo que pasó en el Congo, en Corea, en China. Cosa prácticamente difícil de explicar, porque eran conversiones, era como un tsunami espiritual. La gente, los templos se mantenían llenos. ¿Cómo se mantenían llenos? La gente no comía, no dormía. Sí, llegaba el tiempo de comer y ellos iban a comer, pero otros agarraban los bancos porque no había lugar donde sentarlos. Y dormían. Pero habían cultos de noche, cultos de día. Era una cosa que no se podía aguantar. Era Dios obrando. Era Dios. Era Dios en medio de su pueblo. Aquí el que mando soy yo, moviendo su mano. Y todos echados hacia atrás, dejando que Dios obrara. Había un temor reverente de abrir la boca y decir cualquier cosa. Porque si alguien abría la boca en una manera carnal o decía algo, el Espíritu de Dios era entristecido y aquello se venía abajo.
Entonces, como muchas veces hemos dicho, tenemos que dejar que Dios sea Dios en su casa. Yo tengo aquí testimonios de las cosas ocurridas. Y es un peso. Yo no siempre estoy predicando acerca de esto, pero cuando me siento guiado a hacerlo, yo lo he hecho. Yo sentí en mi corazón compartir esto con ustedes. No quiere decir que siempre vamos a estar hablando de esto, pero quiero sembrar una semilla que nos aclare un poquito en nuestra mente qué realmente es un avivamiento y qué es lo que puede interrumpir esto. ¿Qué es lo que puede interrumpir el que pueda existir un verdadero avivamiento? A veces los mismos líderes son los culpables. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí a menos que haya una pregunta. Sí, hermano, ¿cuál es la diferencia entre el avivamiento y el despertamiento? Viene siendo, el despertamiento es cuando uno se da cuenta de qué es lo que necesitamos y nos damos cuenta de lo que no tenemos. Despertamos a esa realidad. El avivamiento es cuando el Espíritu de Dios levanta de una condición moribunda la espiritualidad de la iglesia. Para decir eso, ¿no? Okay. Hay tantas personas que yo podía mencionar que fueron, tantos de ellos eran jóvenes, como Evan Roberts, Pastor Palmer, I.B. Simpson, D.L. Moody. Déjeme terminar esto. ¿Cuántos han oído de Moody? D.L. Moody. ¿Cuántos han oído de él? No. ¿El de la radio? ¿El de la radio? Bueno, esa es una estación de radio que es producto de la congregación que él tuvo en Chicago. Él fue uno de los evangelistas más conocidos en el año 1850 y tanto, en el tiempo de la esclavitud. Yo no sé si ustedes saben que en Chicago hubo un fuego que acabó con casi toda la ciudad de Chicago. Yo no sé si ustedes saben que eso está en la historia. Y lo comenzó con una vaca le dio una patada a una ¿Qué? A una, bueno, no es una linterna, es un farol. Sí, un farol. Y entonces aquello agarró candela y como los edificios eran de madera y estaban muy cerquita, aquello no se pudo parar y quemó casi más de la mitad de Chicago. Chicago tuvieron que reconstruirla. Entonces, D.L. Moody, que ya era conocido ya, un gran hombre de Dios. Yo estuve en Chicago y fui al templo donde él predicó, que es un tabernáculo grandísimo. Hay una figura de él, con las mismas medidas de él, el tamaño, las huellas de sus zapatos, para que la gente tenga una idea de quién era D.L. Moody. Entonces D.L. Moody se fue para Inglaterra y allá estuvo predicando en Inglaterra por varios meses mientras que reedificaban el templo de él aquí en Chicago. D.L. Moody fue lleno del Espíritu Santo, santificado, mientras que él caminaba por una calle de Chicago. Él nunca había oído del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la santificación. Y caminando, él sabía que había algo que le faltaba. Y entonces, caminando, él con hambre de Dios, y ya estaba predicando, Dios lo estaba usando. Dice que en la misma calle, él sintió como una invasión de Dios en su vida. Bueno, cuando D.L. Moody llega a Inglaterra, lo invitaron a predicar en uno de los templos más grandes de Inglaterra, y no pertenecía a una denominación. Y cuando él predicó por la mañana, dice que había una frialdad y él no tuvo casi libertad para predicar. Se sentía como que estaba atado predicando. Entonces anunciaron que había un culto esa noche. En ese culto
había una hermana de la congregación. Fue para su casa y en su casa ella tenía una hermana que no podía caminar ya, estaba en su cama. Y le dijo, hermana, ¿sabe quién estuvo en nuestra congregación y predicó en esta mañana? Dice, ¿quién? Dijo, el evangelista D.L. Moody. Cuando la hermana lo oyó, eso fue un impacto para ella, porque ella había oído una y otra vez de D.L. Moody. Entonces ella le dijo, esta noche él va a predicar otra vez. Ella le dijo, yo voy a tener una cena temprano y me voy a retirar a mi cuarto. Y tú vete. Y esa noche cuando D.L. Moody predicó un mensaje sencillo. Y cuando él terminó, el templo aquel no cabía en la persona. Y dijo, ¿cuántos quieren ser salvos? Porque los contaron después. 500 personas se pusieron de pie. 500. Eso está en la historia. Y él creyó que ellos no habían oído bien. Él dijo, yo quiero que se den cuenta que yo estoy diciendo cuántos quieren entregar su vida a Cristo, cuántos quieren tomar la cruz y seguir al Señor, cuántos quieren ser salvos, nacer de nuevo. Los mismos 500 se levantaron de pie otra vez. Y él todavía no estaba satisfecho. Y él dijo, a mí me parece que ustedes no están entendiendo. Lo que yo estoy pidiendo es que ¿cuántos de ustedes? 500 se levantaron. Y esa noche 500 personas fueron salvas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Alguien lleno del Espíritu de Dios que se quedó en su casa orando por D.L. Moody. Eso está en la historia. Y hay muchos casos como esos. Hay muchos casos. Está el caso de Charles Finney. Yo tengo sus libros aquí. Cuando Charles Finney, él era un abogado y él se convirtió solo en un bosque y comenzó a orar en voz alta como él hablaba en la corte, clamando a Dios cuando él sintió el peso de sus pecados y él fue salvo. Y tan pronto él fue salvo, no demoró mucho tiempo que él sintió el llamamiento a predicar. Un hombre, un abogado, pues bueno, estudió y comenzó a predicar. ¿Cuál fue el secreto de Charles Finney? Porque donde llegaba Charles Finney a predicar, la gente era movida. ¿La oración? Había un hombre, un anciano, yo tengo la foto de él, que cuando él sabía, vamos a suponer que Charles Finney iba a ir para tal pueblo, él se iba como un mes antes. Y alquilaba un hotelito, una casa donde él pudiera quedarse. Él pasaba el tiempo ahí, tiempo libre, en oración, preparándole el camino a Finney. Entonces le decía a Finney, puedes venir ya. Este pueblo está listo para oír. Cuando Finney llegaba, bueno, solamente leyendo la historia, ¿no? Uno puede medir el alcance que había ahí. Pero eran gente de oración, que sabían clamar a Dios. No es que sabían orar, Señor, enséñame a orar. Es que el peso que ellos tenían dentro de su ser era tan grande, como un hambre, como una sed tan fuerte, que los hacía orar con esa pasión. Y Dios los escuchaba. Y Dios los honraba. Hermano, hay un libro, mire, este libro que tengo acá, no sé si lo pueden ver ahí. Ah, ese es. Gracias por enseñarnos. Este es. Ese es el libro. Claro. Ahí ahora... Ese libro lo repartí yo aquí hasta que los hermanos... Sí. Yo solo dije, hermano, llévense ese libro. El poderoso príncipe de la oración. Sí, se lo quité no. Me lo prestó hace varios años la hermana Sara y el hermano Pedro. Ah, porque ella lo trajo. ella se lo llevó de aquí. Ella se lo llevó de aquí. Okay. Está impresionante. Todo el que pueda conseguirlo, deben leerlo porque está impresionante. El que lo quiera me lo pide. Yo tengo muchos libros aquí que lo hacen uno llorar. Es difícil leer esos libros y que no haya algo por dentro de uno que lo sacuda a uno. Yo quiero uno, hermano Alex. Muy bien, hermana. Hermano Alex. Sí, mi hermana. Perdón, hermano, yo me quedé a la mitad porque se me fue la señal. Oh.
Sí, hermano, me quedé con la cita que dio de Primera de Juan. No, hermana, figúrese, no puedo repetir todo eso ahí. No sé si... Eso no. Bueno, este programa está grabado, este programa se graba, podemos volverlo a ver. Está tratando de grabar, que no, seguimos todavía con la... Ok, todo está siendo grabado. Lo único que pasa es que es difícil mandarlo a través del internet. Porque es demasiado contenido. Ya. Demasiado contenido. Bueno. Trataremos de buscar medios, hermano. Sí, hermano. Si ella puede conseguir un programa, porque aquí la que es técnica en estas cosas es mi esposa. Ella para la computadora, aquí hemos traído personas a arreglar computadora y realmente, no por alabarla, por ser mi esposa, pero ella después lo ha arreglado, porque ellas no han sabido. Ella arregla todo tipo, es que ella, no sé, porque es descendiente de alemana, pues tiene esa dentro habilidad. De ella, ¿no? Sí, una habilidad tremenda en resolver cosas. Así que todo lo que tengan roto en la casa, mándalo para acá que ella lo Vamos a orar y vamos a dejar que la hermana Mel nos despide en oración, hermana. Oren por mí, que mañana tengo que predicar. Sí, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu trono, Padre, dando gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por esta clase, Señor. Gracias por poder compartir con estos hermanos, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, bendito Dios, porque eres real, Señor, y porque tú nos amas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, despídenos en paz, Padre Santo. Gracias, Señor, hermano Alex. Úngelo, Señor, bendícelo y síguelo usando, Padre. Síguenos ayudando, Señor, amén, Señor. A aprender, Amén. Señor, y síguenos dando luz, Señor. Y amén, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Bendito sí, sea, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Dios. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos todo. Amén. 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 Bueno, que pasen buenas noches todos.